Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. Eh, Hoy vamos a seguir el estudio que hemos iniciado del estudio del libro de Nehemías. Y hoy ya vamos por el capítulo 10, ya estamos muy cerca de llegar al final de este libro que tiene 13 capítulos. Mi querida Ani López, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya la teníamos por acá. También le hace favor de decir a su nieto que mire que tenemos aquí el cuadro que nos pintó tan hermoso y que es un cuadro que realmente siempre me sorprende que un niño lo haya hecho, pero sobre todo con la calidad que está. Tía Donis, bienvenida, bendecida noche para ti y que hoy el Señor nos hable a través de su palabra. Matías, mi hermano Matías Patre, le bendecimos en el nombre de Jesús desde Sololá. Qué gusto poderlo saludar desde aquí y a ese lugar que si aquí estamos en frío hoy, me imagino que allá estaremos mucho más frío. Qué un gran gusto poderlo saludar. Claudia Rivera, muy buenas noches, bienvenida y bendecida noche para usted también. Pues hoy tenemos nuestro estudio Biblia en mano y le llamamos Biblia en mano porque les pido que tengamos nuestra Biblia abierta, que no solo sea un estudio de escuchar, sino sea realmente un estudio donde meditemos, donde leamos, donde comprendamos la palabra del Señor. Luque de Broy, muy buenas noches, qué gusto de saludarte y que tengan cuaderno de apuntes, que tengan un lugar donde anotar porque vamos a estudiar. El estudio es diferente que la prédica, porque un estudio es un momento donde podemos reflexionar, donde podemos incluso preguntar o comentar, si ustedes quisieran hacerlo, lo pueden hacer a través de aquí de escribirnos por la plataforma. Hoy vamos a leer, vamos a estudiar ya el capítulo 10 del libro de Nehemías, por lo que como vamos, es un estudio sistemático de la Biblia y como estudio sistemático vamos leyendo capítulo a capítulo y versículo a versículo en una forma consecutiva para que entendamos todo el contexto de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Hoy vamos a leer el capítulo 10, pero quiero iniciar con el último capítulo del versículo 9. El versículo 9 lo estudiamos el miércoles pasado, pero tenemos que amarrarlo a lo que vamos a leer el día de hoy y a estudiar el día de hoy. Me confirman si ya tienen sus Biblias abiertas, si tienen sus cuadernos. Ya vi algunas fotos de los que enviaron de sus escritorios donde están estudiando, maravillosos, hermosos, muy bonitos, muy dedicados al estudio de la Biblia y eso me motiva a mí muchísimo de saber que están poniendo mucho empeño en saber más de la palabra. Si ya están listos con su Biblia, si están listos con sus cuadernos, con sus lugares de apunte, háganmelo saber poniéndome ya sea un icono de una manita o dicen que están listos para poder iniciar el estudio de la palabra de Dios. Alice Ovalle, bienvenida, qué gusto saludarte. Claudia Rivera, un gran gusto de poderla saludar desde aquí. Ahí está lista Claudia, ¿verdad? Muy bien, entonces si alguien más está listo y nos lo pone, iniciemos ya el estudio de la palabra para que hoy iniciemos a leer el capítulo. Vamos a iniciar y Ani nos dice listo. Muy bien. Nehemías 9:38. Y dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y por eso tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que vimos en el capítulo pasado. Se recuerdan que Dios levantó, el Espíritu Santo de Dios, levantó el corazón de las personas que vivían en Judá, porque era la región que estaban allí, de los que habían regresado del exilio y de algunos que se habían convertido también al judaísmo allí en Judá, porque ahí había sido habitado por otras tribus, y los movió para que llegaran a que el sacerdote Esdras le leyera la ley. Y ahí empezaron ellos a darse cuenta que en toda la historia de Israel había un patrón que se había estado repitiendo de todos sus antepasados. Y cómo Dios era bueno para con ellos, que tenía favor para con ellos, porque había un pacto que había hecho con Abraham, que de su descendencia haría una gran nación.
pero la historia les marcaba que Dios era el que los había sostenido, el que los había levantado, el que los había prosperado. Pero cuando estaban ya prósperos, Israel se rebelaba en contra de la ley de Dios, se rebelaba contra ese Dios amoroso que los cuidaba. Y a consecuencia de eso venía juicio, venía castigo, venía dolor. Pero había algo que se mantenía en el tiempo. Y era la misericordia y el amor de Dios. Y cuando Israel, en medio de su padecimiento como nación, se volvían por su propia padecimiento, por sus propias rebeliones, por sus propios pecados, como consecuencia de su mal hacer y su mal vivir, se daban cuenta acerca de esto y se volvían a Dios, adoloridos, arrepentidos. Dios no se había ido. Dios estaba ahí para extender su misericordia, para extender su perdón y para levantarlos y darles una nueva oportunidad. Y ellos se dan cuenta de eso porque la ley está siendo leída ese día y ellos empiezan a dar cuenta de ese caes, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios y luego de su rebelión. Y cómo aún en la rebelión, cuando ellos se volvían a Dios, Dios tenía misericordia. Y esta generación, miren, esta generación es una generación muy diferente a muchas de las que leemos en la Biblia. Porque en algunas generaciones, incluso cuando vemos a la generación que salió de Egipto y que vio los milagros, vio el poder de Dios, vio cómo se abría el mar rojo, vio cómo había una tiniebla tremenda en todo Egipto y tantas otras cosas que pasaron, aún esta generación se rebeló contra Dios y levantaron un becerro de oro para adorarlo como que fuera Dios. Pero esta generación que había regresado de haber estado en esclavitud, se da cuenta que habían estado en esclavitud porque sus padres habían sido rebeldes y ellos abrieron sus ojos a la realidad espiritual. Es tan importante que nosotros abramos nuestros ojos a la realidad espiritual. ¿Y cuál es la realidad espiritual? La que nos marca la Biblia. La que el mismo Espíritu Santo nos hace ver y entender cómo estamos espiritualmente, no cómo creemos que estamos. Porque todos dicen, ¿y cómo estás? Bien. Yo estoy bien. Y pueden justificar su situación de muchas maneras. Pero el Espíritu Santo es el que nos puede abrir los ojos para que podamos entender nuestra realidad espiritual. Y que ellos habían padecido tanto tiempo como nación. Que Dios, y entendieron también que Dios es bueno y justo. Que las leyes que Dios les había dado, las leyes que Dios les dio a través de Moisés, era para que vivieran en su amor. Pero cada vez que Israel se volvió en contra de esa ley, cosecharon juicio y destrucción. Pero también cuando se volvieron a Dios, encontraron su misericordia. Y entonces esta generación, miren, esto es extraordinario. Y creo que la enseñanza hoy es clave. Porque bueno, es bueno saber la condición en la que estamos. Es bueno saber, entender y reconocer el pecado, la equivocación o la ley que rompimos delante de Dios. Es bueno. Es necesario saber, porque sin esa convicción de pecado, no vendrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no habrá un volvernos a Dios. Y no alcanzaremos misericordia y el oportuno socorro. Pero una vez que nosotros entendemos que a causa del pecado, en este caso era el pecado de los padres de ellos, o sea, padres, estamos hablando de las generaciones anteriores. Ellos habían sufrido el exilio y la esclavitud. Esta generación decide actuar. Y eso es lo importante. Una cosa es importante, obviamente, es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos.
Y el arrepentimiento es decir, ya no más. Ya no más de lo que estaba haciendo mal. Ya no más de lo que ofendía a Dios. Ya no más. Ese es el arrepentimiento, porque mucha gente dice, no, 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 ya no lo vuelvo a hacer. Y a los pocos días ya están en lo mismo. ¿Cuántos hombres o mujeres han dicho a sus esposos, a sus esposas, no, 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 ya esto es lo último, ya no más? Y al poco tiempo están en lo mismo, no hubo un verdadero arrepentimiento. Pero una vez que ellos reconocen por qué están así, ellos deciden voluntariamente, mira que, y esto lo remarco, voluntariamente ellos deciden hacer un pacto con Dios. Ellos deciden hacer un pacto con Dios. Y entonces dice aquí el versículo 9:38 que leímos, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Miren, esta fue una generación valiente, porque dijeron, ya no vamos a caminar en los mismos errores que caminaron nuestros antepasados. Y nosotros nos vamos a comprometer, no solo de palabras, porque mucha gente habla bonito, pero a la hora de actuar no hay acción. ¿Cuánta gente ha prometido tanto y ha cumplido tan poco? Pero ellos dijeron, vamos a hacer un pacto voluntario con Dios, pero no lo vamos a hacer solo así fácilmente, para que se pueda olvidar o para que quede como que, no, esto no fue lo que dijimos. No, lo iban a hacer formalmente, como cuando se realiza un contrato entre dos partes. Por ejemplo, si tú vas a comprar una casa, si vas a hacer un negocio y que firmas un contrato que te obliga ante una ley a cumplir. Dios no se los estaba pidiendo, pero ellos voluntariamente decidieron hacer un pacto con Dios y hacerlo en para formalizar su relación con Dios. Mira, esto es hermoso. Es como que diga que tú dijeras ahora, llamen al abogado, por favor. Llamen a un abogado. Ay, el abogado viene y dice que sí, que le puedo servir. Necesito que me haga un contrato. Ok. Un contrato en el que yo me voy a comprometer a ser fiel a Dios, a cumplir todo lo que dice en su palabra. ¿Y ese pacto con quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer con Dios. Y yo lo voy a firmar. Y usted va a ser testigo de esto. Esto fue lo que hizo el pueblo de Dios en ese momento. Y lo iba a firmar las autoridades que tenían en ese tiempo, los que eran los más altos líderes de la nación, iban a ser los que iban a estampar su firma en ese contrato. Las autoridades legales de Israel lo iban a hacer. Las autoridades civiles, las autoridades religiosas, para darle legalidad a ese pacto que iban a firmar. Mira, eso es extraordinario. Yo no veo esto nuevamente en la Biblia. Eso es una cosa extraordinaria. Y entonces dice aquí, versículo 10, los que firmaron fueron, y empieza Nehemías, el gobernador, hijo de Jacalías y Sedequías. Y aquí empiezan, no lo voy a leer todo porque es una lista de nombres, ya lo puedes leer tú del versículo 1 al versículo 27. Son todos los nombres de aquellos que firmaron, pero firmaron el gobernador como parte del liderazgo de la autoridad legal, y después dice los levitas como parte de aquella del sacerdocio de Israel, y todos ellos estampan su firma. Aquí desde el versículo 1, perdón, del versículo 1 al versículo 27, narra toda la lista de los que firmaron. Me llama la atención que el primero que firma es Nehemías como el gobernador. Y esto es muy relevante, porque él fue un líder civil, sí, pero fue más que un líder civil, fue más que un gobernador o una figura política en la vida de Israel. Él era un siervo de Dios. Y esto es extraordinario, porque
podemos ver a mucha gente que es política y que hace obras buenas o malas, lo que sea. Pero es muy aparte hacer la actividad que hagas, que seas un médico, un arquitecto, que seas una maestra, que seas un doctor. Pero es muy diferente que seas un profesional a que seas un siervo y un hijo de Dios. Y Nehemías demuestra aquí que no era solo un administrador competente, sino que era un hombre que buscaba la voluntad de Dios para bendecir su vida y bendecir la nación en la cual Dios lo había hecho nacer. Y entre algunas cosas sorprende que en esta lista no esté el nombre del sacerdote Esdras, no está incluido. Es algo que pues aquí los estudiosos lo han constatado, pero no hay realmente una explicación por qué Esdras no firmó este pacto, pero firma todo lo que era la autoridad civil y religiosa. Luego dice aquí llegamos al versículo 28. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer y vamos a ir comentándolo en el transcurso de la lectura y del estudio. Y entonces ellos deciden reunirse, pero lo van a firmar los líderes. Pero miren, hay algo interesantísimo, dice el versículo 28 y 29, vamos a leer. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces, miren, este pacto no solamente fue pensado y llevado a cabo por la dirigencia del pueblo, porque podríamos decir que los líderes se reunieron y dijeron, bueno, vamos a firmar un pacto con Dios, nos vamos a reunir y nosotros lo firmamos ¿cómo se llama?, representación de todo el pueblo. Y hubiera sido, pues, válido, ¿verdad? Porque los líderes están precisamente para encabezar. Pero este pacto, miren, fue el sentir general de todos aquellos que habían sido tocados por el Espíritu Santo. No eran solo los dirigentes, fueron todo el resto del pueblo, que en ese mover, en ese despertar espiritual que hubo, en ese avivamiento espiritual, que Dios movió los corazones, todo el pueblo decidió hacer ese pacto con Dios. No importaba la ocupación que tuvieran, porque aquí primero nos mencionan los que no firmaron el pacto, pero que estaban cerca del templo de Dios, los sirvientes del templo, dice, ¿verdad? Los porteros, los cantores, bueno, podríamos decir, bueno, los que sirven en la iglesia, ¿va? Los servidores, los de alabanza, bueno, podrían decir, esos todavía están en la parte de arriba, pero no eran solo ellos. Dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Dice, con sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Todos aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo vinieron, porque ellos también querían estar allí para hacer el pacto con Dios. Este momento para mí significa como primero es un renacimiento espiritual, pero un volver a tomar el pacto que Dios había hecho con Israel. Porque desde que en el Sinaí, Israel hizo un pacto con la ley de Dios que fue refrendada con sangre, el pueblo había totalmente sido desobediente. Tuvieron algunos tiempos de obediencia, pero en la gran mayoría Israel fue desobediente. Y esta generación
decidió venir en pleno. Los que fueron tocados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, porque fue leída la palabra fue la que inició ese mover. Y dice que no eran solo los israelitas, sino que dice que los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, porque ya habían morando desde antes de que regresaran del exilio, tanto a Siria como a Babilonia habían llevado de otras naciones a que habitaran ese lugar de Jerusalén y el lugar que era de Israel, para repoblarlo con otras etnias, para que ya desarraigarlos de ahí. Pero el poder de Dios también tocó a algunos de ellos y algunos se apartaron de esos pueblos para volverse totalmente a Dios, al Dios de Israel. Y dice, miren, y esto yo lo remarco, y dice, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Ellos, los que fueron tocados, tuvieron un momento de comprensión, una comprensión espiritual mucho más profunda. Esta era una comprensión en la que Dios mismo les dio un momento para poderse dar cuenta de cómo estaban y pudieron discernir precisamente las causas y las consecuencias del pecado, y también pudieron discernir espiritualmente que hacer un pacto con Dios traería bendición para sus vidas. Y ellos, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales. Ellos llegaron y no dejaron solos a los dirigentes. Los dirigentes estaban ahí, ellos iban a firmar el acta. No podían firmarla todos, eran muchos. Pero ellos iban a estar ahí también presentes. Porque ellos también querían, ellos querían refrendar, ellos no iban a firmar el acta. Pero ellos iban a alzar su voz. Por eso dice aquí, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Protestar no era hacer una manifestación, sino era declarar en alta voz un juramento. Ellos querían que su voz fuera escuchado, de que ellos andarían en la ley de Dios y cumplirían todos sus mandamientos. Mira qué tremendo, esto fue algo extraordinario que sucedió. Versículo 30. Y dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En medio de ese pacto solemne que estaban haciendo, en medio de ese acontecimiento tan extraordinario en la vida de Israel que se estaba dando, donde la misma presencia de Dios estaba. Ellos juraron que iban a cumplir la ley de Dios, pero me llama la atención que uno de los puntos principales después de esto, ellos juraron, dice, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Por qué era tan importante esto? Porque ellos tuvieron, como dice, comprensión y discernimiento de por qué estaban como estaban. Porque al jurar que ellos no se unirían nuevamente en una unión íntima con los idólatras, con los paganos de ese tiempo, sobre todo en la unión íntima del matrimonio, porque ellos entendieron, comprendieron y tuvieron discernimiento. Mira qué importante esto y lo que nos enseña para nuestra vida. Ellos tuvieron el discernimiento que esos matrimonios mixtos entre creyentes y no creyentes, con las naciones vecinas, con los que los rodeaban, que las naciones eran totalmente idólatras, como lo había hecho y había dado el ejemplo el rey Salomón, hizo que esos matrimonios con mixtos con los paganos ejercieran una influencia destructora a la fidelidad de Dios, que culminó con la esclavitud que tuvieron en Babilonia. Ellos se dieron cuenta que al no obedecer el mandato de Dios
en ese aspecto. Hizo que poco a poco cayeran en idolatría, poco a poco cayeran en rebelión, porque fueron influenciados por aquellos que tenían una creencia pagana. Y para eso quiero leerles un pasaje de la Biblia, porque esto es muy importante para nuestra vida. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, y vamos a leer algunos versículos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 11. Les repito nuevamente para los que apuntan, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes 11, del 1 al 11. Donde nos habla el por qué no se debe tener una unión con alguien no creyente, un creyente con alguien no creyente, porque eso los hacía apartar del camino de Dios. Leamos. Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Amaba a todas, ¿verdad? No dejaba flor en el jardín, diríamos, ¿verdad? Pero, ¿con quién? ¿A quién amaba? Mira qué importante, ¿a quién amaba? Todas eran mujeres que venían de la idolatría. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Gente, dice aquí versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Mira, aquí estaba bien claro, Dios ya lo había dicho. Salomón lo sabía. Y ahora también lo sabía esta generación. No os llegaréis a ellas. Estoy leyendo el versículo 2 de primer libro de los Reyes 11:2. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios les dijo, miren, con estas no se van a llegar a ellas, ni ellas se van a llegar a vosotros. Apártense de ellas y apártense de ellos, porque ellos van a hacer inclinar sus corazones tras sus dioses. Y termina el versículo diciendo, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo, versículo 3, y tuvo 700 mujeres. Esto ya no estaba en la voluntad de Dios. Esto era en contra de la voluntad de Dios. Algunos dicen, pero es que, ¿cómo Dios lo permitió? Porque Él nos da libre albedrío, pero hay consecuencias para nuestras decisiones. Está la verdad, está la justicia, está el amor, y está el pecado, está la maldad, está el odio. ¿Qué eliges? Pero todo va a tener su consecuencia. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Salomón, de viejo y de antes de viejo, apostató de la fe. Y dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, aquel que se le dio tanto, la sabiduría más grande del Antiguo Testamento. Pero la sabiduría no necesariamente te trae a la obediencia, porque siendo tan sabio, su corazón no era perfecto para con su Dios, como el corazón de su padre David. 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Mira, siguió a Astoret. Ella no seguía a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, sino a Astoret. A Milcom, dios abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y mira lo que dice el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto
para Quemos. Así como edificó el templo, que se le llama el templo de Salomón, el templo para Dios, también por no haber obedecido a Dios y meterse en comunión íntima con idólatras, él también le edificó un templo a Quemos, un ídolo abominable, dice. También ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, también le levantó un templo a Moloc, en el que en sus sacrificios quemaban bebés y niños vivos en el fuego. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ese fue uno de los castigos más grandes que vino a través de esa unión mezclada con los incrédulos. No tomemos a la ligera el tener una unidad muy permanente con los no creyentes. Claro, acerquémonos a mostrarles el amor de Dios, acerquémonos a mostrarles el plan de salvación, pero no nos quedemos en unidad íntima, porque eso nos puede hacer arrastrar e irnos hacia a idolatrar o a quitar la vista de Dios. Versículo 31. Regresamos a Nehemías 10:31. El yugo desigual debilitaría a los israelitas. Claro, aquí está. No solo los debilitaría, el yugo desigual haría que ellos cayeran en idolatría. Y cuando caían en idolatría, la bendición de Dios iba a apartar de ellos. Chatida dice, la sabiduría no necesariamente trae la obediencia. Así es. No por conocer más, debería ser, pero no siempre se da. Salomón era muy sabio y se apartó. Es mejor tener un corazón obediente y que lo que conozcamos y lo que sepamos lo pongamos por obra. Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y combustible y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esto es impactante, porque miren, a mí me impacta estos hombres y mujeres de este tiempo, aún los niños, porque ellos se comprometieron delante de Dios a que iban a poner la ley de Dios, el servicio a Dios, antes que sus negocios, antes que sus intereses económicos, iban a poner el servicio a Dios. Y dice, asimismo, nos comprometimos, ¿verdad? Que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año 7º dejaríamos descansar la tierra. Que a ellos no les iba a importar el comercio que tuvieran que hacer en el día del servicio de Dios. Que iban a anteponer el servirle a Dios a tener más ganancia. Que no les iba a importar dejar su negocio si era el tiempo de adorar a Dios. Que no les iba a importar cerrar la tienda, aunque eso les iba a traer una consecuencia económica. Pero lo iban a hacer, ellos se comprometían delante de Dios a servirle a Él antes incluso que su interés económico. Y es más, dice, se comprometieron a dejar descansar la tierra en el 7º año. Que en el 7º año, un año entero, ellos no iban a sembrar por la ordenanza que Dios les había dado. ¿Qué iba a significar eso? Si no sembraban un año, no tenían esa cosecha. Pero ellos estaban confiando en la palabra de Dios, que aunque ellos no cosecharan por obediencia a Dios, Dios les iba a dar
en abundancia y Él los iba a sostener. Mira qué fuerte esto, pero qué generación, qué pueblo este. No era ni comparable con los que estuvieron con Moisés o los que estuvieron en el tiempo de Josué. Y entonces dice el versículo, regresamos a Nehemías 10, 32 y 33. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos se comprometieron delante de Dios. Y mira, cuando uno se compromete delante de Dios, Dios se pone como testigo y garante de la promesa que levantamos ante Él. Y ellos se comprometieron delante de Dios a contribuir en todo lo que hiciera falta para el servicio en la casa de Dios. Que ellos se comprometían que todo lo que se necesitara en la casa de Dios, ellos lo iban a suplir de sus mismos recursos. Que no faltaría en la casa de Dios las ofrendas que se requerían, ni las cosas que deberían ser santificadas al Señor, y lo harían de sus recursos. Y hay algo aquí que me llamó mucho la atención, porque la cantidad con la que ellos se comprometieron a dar para la casa de Dios, para que no hiciera falta, era menor que la que exigía la ley de Moisés. Porque ellos dijeron, nos impusimos por ley el cargo de contribuir cada uno con la tercera parte de un ciclo. La tercera parte de un ciclo era menos de lo que pedía la ley de Moisés, porque en ese momento estaban pasando una tremenda crisis económica. Y esto, miren qué importante esto. Estaban pasando una crisis económica y se comprometen con Dios a sostener la obra. Se comprometen con Dios a incluso tener que dejar parado el negocio con tal de servirle a Él. Que por obedecer iban a dejar la tierra parada un año y que iban a contribuir para que no faltara nada en la casa de Dios. Pero me di cuenta que ellos pusieron un tercio, no un ciclo como era lo que pedía la ley, un tercio de un ciclo, porque ellos no tenían en ese momento. Pero veo aquí que no hay ningún rechazo de parte de Dios, porque ellos hubieran rebajado la cantidad que se estaba dando, sino que porque ellos lo que estaban dando y lo que se estaban comprometiendo, lo estaban haciendo de todo corazón. Aún en su escasez, aún en su necesidad, ellos estaban dando a Dios. Por eso, miren, lo importante no es lo que se da, es con el corazón con el que se da, es con el compromiso que se da a Dios, es con el amor con que se da. Y ellos se comprometieron a hacerlo de todo corazón y a darlo de todo corazón. Y dice versículo 33. Bueno, eso lo leo. Versículo 34. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, todos. O sea que miren, aquí estaban todos. Aquí no se quedó nadie. Aquí no era un compromiso de algunos, era un compromiso de todos, de todos. Y dice, echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña. Esta era una ofrenda y era muy necesaria, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Miren, el acarreo de la leña era una cosa importantísima, porque el altar de Dios, donde se quemaban las ofrendas, debía estar constantemente encendido, no debía apagarse nunca. Por lo cual, esto es lo espiritual, el fuego del altar no se apagará. Esa era la enseñanza, pero conllevaba atrás
toda una logística. ¿Quién llevaba la leña para tener todos los días ahí? En los tiempos normales de la ley, cuando Israel estaba formado, estaba bien conjuntado, esto era un deber de los sirvientes del templo, los netineos, así se les llamaba, los netineos. Ellos eran los encargados de estar constantemente trayendo la leña para que nunca se apagara. Pero al regresar del exilio, pocos habían regresado de estos sirvientes del templo de Babilonia. Y entonces no habían suficientes que sirvieran para llevar la leña. Era como decir, bueno, hay que mantener el templo limpio, pero no tenemos tantos que limpien aquí la casa. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que hizo el pueblo, no se preocupen. Entre todos, sean sacerdotes, sean levitas, sea pueblo, sea el gobernador, no importa, echemos suertes. ¿En qué orden vamos a ir? Y todos, en algún momento nos va a caer un turno. Y con ese turno, es el que le toque el turno, ese día va a dejar lo que está haciendo ese gobernador, no importa, va a dejar y va a ir a traer leña para traer a la casa de Dios, para que el fuego del altar de Dios no se apague nunca. Mira qué hermoso, todos trabajando en amor para Dios. Es impactante esto. Versículos 35. Echamos también, 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos habían escuchado la ley y decidieron que así como Dios los estaba restaurando, ellos iban a restaurar la obediencia a la ley que se les había dado en el Sinaí. Y decidieron restaurar las primicias, las ofrendas y los diezmos para Dios. Y tienen sus diferencias. Porque primicias significan, las primicias son la primera porción de las cosechas. Lo primero, los primeros frutos o las primeras crías de los animales o el primer fruto de tu esfuerzo se dedican a Dios como ofrenda. Y esto era algo que pedía la ley y ellos decidieron restaurar la primicia. Lo primero que saliera no iba a ser para ellos, no iba a ser para vender, porque la primicia era lo primero que salía de bendición. Eso lo iban a traer a la casa de Dios como gratitud a Dios, a dedicárselo a Dios como una ofrenda. Ahora, las ofrendas, ¿qué son las ofrendas? Para tenerlo claro, las primicias ya vimos que lo primero, la primera porción de lo bueno, de la bendición que Dios da. La ofrenda. La ofrenda es una expresión de gratitud y adoración y confianza en Dios. La ofrenda no debe ser obligatoria, sino dada voluntariamente y con alegría. La ofrenda no es obligatoria, es dada voluntariamente y con alegría.
y es una actitud es una expresión de gratitud, de adoración y de confianza en Dios. El diezmo es la 10ª parte de las ganancias, de las cosechas, de los ingresos que se entregan para sostener el ministerio de Dios y a los necesitados. Estas eran las 3 categorías que habían y son las que fueron restauradas en el tiempo de Nehemías. Pero hay un punto que vale la pena tocar acerca de todo esto, porque ellos están restaurando todo lo que era el servicio para Dios. Pero dice que también ellos iban a llevar a sus primogénitos, dice, tanto del ganado como sus hijos. Y entonces aquí podrían decir, pero ¿cómo va a ser que voy a llevar a mis hijos a entregarlos a los primogénitos? Porque esa era una ley, que todo primogénito le pertenecía a Dios. Pero había la ley de la redención de los primogénitos, que esa fue dada desde los tiempos de Moisés, porque fue dada por la ley que tanto los primeros hijos que nacían, para redimir al primer hijo se daba una ofrenda a la casa de Dios, y vamos a leerlo. Números 18, 15 al 16. Libro de los Números, capítulo 18, 15 al 16. ¿Verdad? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Todo lo que abre matriz. Mira aquí esto. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, o sea, de Dios. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. Será tuyo, eso le estaban diciendo a Aarón, al sacerdocio. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir al primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, es decir, 20 jeras. Esto era que de Israel, los primogénitos de Israel fueron tomados para Dios. ¿Quiénes eran estos primogénitos? No era Benjamín, no era nativo de Benjamín, sino que Dios tomó como los primogénitos de todo Israel a los levitas. Y ellos fue una tribu que les dijo, ustedes no van a tener tierra en Israel, ustedes me van a servir a mí. Ustedes van a ser los primogénitos, pero todo Israel también tienen que entregar su primogénito. Ahora, como no iban a entregar a sus hijos, estos eran redimidos con una ofrenda que se llevaba a la casa de Dios. Eso era la redención de los primogénitos, porque todo primogénito le pertenece a Dios. Todo primogénito que hemos tenido tenemos que ponerlo, porque le pertenece a Dios y es de Dios y para su servicio. Y hay una cosa interesante aquí. Los diezmos los eran llevados a los levitas para que con eso ellos sostuvieran su vida. Pero dice la palabra de Dios que los levitas también debían dar el diezmo del diezmo que les daban. Ellos tenían que dar el diezmo y llevarlo al tesoro del templo. Y en el tesoro del templo también estaban los utensilios de Dios. El tesoro del templo, lo que se invierte en la casa de Dios, es santo, al igual que eran santos todos los utensilios de la casa de Dios. Y mira, terminan diciendo aquí, y esto es para mí una de las declaraciones más impactantes de este capítulo, que está en Nehemías 10:39 al final. Y dice, y lo que esta generación dijo, lo que esta generación se comprometió con Dios fue, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos hicieron un compromiso que no abandonarían ya más la casa de su Dios, que no dejarían de servirle a Él, no dejarían de buscarle, no dejarían de que tuviera todo lo necesario la casa de su Dios. Esta generación, como un resumen, hizo un pacto con Dios, hizo 3
hizo pacto en 3 áreas muy importantes para que las tengamos en cuenta. Dice que el primer pacto que hicieron fue servir al Señor en fidelidad en todos sus mandamientos. Ese fue el primer pacto. El segundo pacto fue mantenerse separados del mundo y con no mezclarse con yugo desigual. Y el tercer pacto que hicieron fue respaldar la obra de Dios con su tiempo, con su dinero y con sus posesiones. Y esta generación se levantó en valentía, en amor y en fidelidad, porque ellos comprendieron que era el tiempo de experimentar la misericordia de Dios, que ellos querían experimentar la bendición de Dios, que ellos querían experimentar su gracia, que ellos querían tener su favor. No hay realmente un encuentro con Dios, un acercamiento con Dios, si tú no decides dar lo que tú eres, poner tu corazón, poner lo que tú tienes delante del Señor. Este es un capítulo muy impactante por lo que ellos hicieron con valor, pero más impactante para nosotros, porque hay cosas en nuestra vida que deben ser ya paradas, detenidas. Hay patrones en nuestra vida que deben ser totalmente destruidos, pero hay maldiciones incluso que se han venido repitiendo en nuestras familias de mucho tiempo. He conocido familias donde todos se divorcian, familias donde las mujeres nunca se casan, pueden tener algunos hijos, pero fuera de matrimonio. Pero hay que parar esto ya, y hay que entender que hay patrones por el mismo pecado que deben ser cortados. Y no solo arrepentirnos del pecado, sino volvernos a Dios, a buscarlo y empezar a obedecer a Dios, para que esos círculos, como lo han denominado en el mundo, creo que lo han escuchado, círculos viciosos o círculos de maldición, sean quebrantados y sean sustituidos por un círculo de bendición. Pero esto solo puede venir por medio de la obediencia. Vamos a orar en este momento. Creo que hoy estuvo algo corrido, pero quería terminar el capítulo completo. Y les bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Celia Victoria, bienvenida, aunque sea tardecito, pero qué bueno que llegó. Espero y le insto a que vea todo el estudio. Vamos a orar en este momento. Padre, que podamos ser como esta generación, Señor, que tuvo conocimiento y discernimiento de cuál era la situación en la que se encontraban. Que tuvo, a través de la palabra de Dios, le fueron abiertos sus ojos espirituales para ver qué era la causa de la situación en la que ellos se encontraban en ese momento. Padre, pero te pido, bendito Dios, que también tengamos el valor y la fe para que como ellos, Señor, nosotros nos acerquemos, Señor, al pacto de Cristo Jesús. Al pacto que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Y que con fidelidad y obediencia, Señor, nos sometamos a ese pacto y nos comprometamos, Señor, a caminar en la obediencia a Dios. A caminar, Señor, obedeciendo el amar a Dios y en amar al prójimo como a nosotros mismos. En sostener la obra de Dios con nuestro talento, con nuestra riqueza. En caminar en integridad, dando el mensaje de testimonio de amor al mundo, pero separados del pecado del mundo. Padre bendito, a poner nuestra fe en Dios incluso antes de cualquier interés personal que podamos tener, amoroso, financiero, económico, de relaciones, lo que sea, antes que estés tú
antes que seas tú nuestra prioridad. Aunque parezca que estamos perdiendo algo, hoy en fe y en el nombre de Jesús, te digo, no es pérdida, es ganancia. Porque Dios te dará lo bueno, Dios te dará lo permanente, Dios te dará esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de los hijos obedientes de Dios. La obediencia siempre trae fruto, y fruto bueno, fruto para disfrutar, para tener alegría y contentamiento. Hoy, Señor, hacemos un pacto de obediencia contigo, un pacto de obediencia, Señor, a servirte y a seguirte. Padre, bendice, Señor, a aquellos obedientes. Bendice, Señor, a aquellos, Señor, que deciden tener compromiso contigo y no volverse atrás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Qué bendición haber podido, porque miren, la verdad que la palabra de Dios es tan hermosa y no se queda únicamente en una historia, sino que es viva y eficaz para nuestra vida hoy. Les animo a poner por obra la palabra y no solo ser sabios o tener un conocimiento extremo de la palabra, sino que ser no solo oidores olvidadizos, sino aquellos que ponen la palabra como parte de su vida. Que el Señor guarde sus vidas, que la paz del Señor esté con ustedes. Compartan, si te es de bendición, estos estudios con más personas, para que sean bendecidos y conozcan más del Señor. Si quieres apoyar y quieres dar tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, puedes contactarnos y para ayudar a la obra del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Y los esperamos el domingo a las 8 de la noche, acá por Olivo Ministerios, el pastor Jorge Ovalle, desde Guatemala. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.